Feliz día, mis queridos hermanos. Hoy vengo a compartir con ustedes de un mensaje que tiene poder del Espíritu Santo. Hoy voy a conversar con ustedes y vamos a recorrer las Santas Escrituras en algunos pasajes que nos van a poder permitir ver desde los inicios la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entendiendo claramente que nosotros tenemos un Dios trino, tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entendiendo que el Hijo es nuestro Señor Jesucristo. Jesús, que vino a la tierra hecho hombre. Pero vamos a hablar del Espíritu Santo hoy. El Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a entender lo que significa vivir una vida guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que he titulado este mensaje de hoy: Guiados por el Espíritu Santo de Dios. Maravilloso. No puede haber una mejor vida que la que podemos llevar nosotros, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y lo vamos a entender porque el Espíritu Santo de Dios, y como todos lo sabemos, Dios, nuestro Dios, oh Jehová, es un Dios grande y poderoso. Es omnipotente, todo lo puede. Y a través del Espíritu Santo de Dios, de su Espíritu, con su presencia se pueden lograr muchas cosas. Con sus dones. Vamos a hablar también de esa presencia del Espíritu Santo, porque Dios es omnipresente, o sea, en todo sitio está, pero está a través de su Espíritu Santo. Y vamos a hablar también de que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Entonces, tener la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida te hace templo de nuestro Padre. Por eso es que nosotros somos iglesia. Y es un tema muy importante, porque nosotros, en nuestra propia naturaleza como seres humanos de carne y hueso, no podemos lograr muchas cosas que a través de la presencia y de la omnipotencia del Espíritu Santo sí se puede. Y eso son bendiciones de Dios a través de su Espíritu. Y vamos a verlo como está en ese proceso que nosotros vemos en las Santas Escrituras, donde siempre desde un principio está presente el Espíritu Santo de Dios. Para poder entenderlo. Y para entender lo maravilloso que es buscar su presencia. Para entender lo maravilloso que es tener su presencia en nuestras vidas como su guía. Como una guía nuestra. Como lámpara en nuestro camino, nuestro Señor. Y a través de su Espíritu Santo guiándonos con su vara y su callado por sendas de bien y de justicia. Pero cuando nosotros nos vamos en las Santas Escrituras, al inicio de las Santas Escrituras, en la Biblia, al inicio, en su primer libro, el libro de Génesis, nos habla en su capítulo 1, en sus versículos 1 y 2, nos habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios fue el que creó los cielos. Dios creó la tierra. Y la tierra estaba desordenada
y vacía. No habían seres vivientes. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya ahí nos decía que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya estaba presente allí, nos los mostraba. Sin embargo, nosotros pudimos ver nuevamente, bueno, en todas las escrituras, lo ves en el Antiguo Testamento, cuando ves los profetas que nos hablan del Espíritu Santo también. Pero lo vemos en esa obra, digamos, maravillosa, es un milagro, cuando la Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo, trae a luz, a vida, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, a Jesús. Porque ella no había conocido a hombre. Y a través del Espíritu Santo fue dada la vida en su vientre a Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya veíamos entonces el poder del Espíritu Santo continuando ahí dando vida a nuestro Señor Jesucristo. Pero seguimos más adelante para que vayamos entendiendo cómo se va manifestando el Espíritu Santo con fuerza, con poder. Y nos vamos al libro de Mateo en sus versículos 3, en su capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice: Jesús, después que fue bautizado, como ustedes saben, Juan bautizaba en aquellos tiempos para que las personas tuvieran arrepentimiento de sus pecados, pero Jesús, hecho hombre, va a bautizarse, ¿ok?, en agua, en ese momento, como lo estaba haciendo Juan el Bautista. Y Juan el Bautista sabía quién era y no quería, porque sabía que era el Hijo de Dios. Pero Jesús así lo pidió para poder cumplir con lo que Dios, su Padre Celestial, Jehová, le pedía. Y fue bautizado. Y descendió sobre él el Espíritu Santo de Dios, de su Padre, en forma de paloma, en aquel momento. Y fueron derramados sobre él los dones del Espíritu Santo de Dios, para comenzar toda la obra que él hizo en vida, con todos esos milagros y todas esas cosas sobrenaturales que pudimos ver a través de él en su vida. Y dice ahí entonces en ese pasaje bíblico en Mateo 3, 16 y 17, nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos se fueron abiertos cuando salió del agua, porque lo sumergen, el bautismo en agua, te sumergen en el agua, ¿verdad? Y cuando salió del agua, cuando emergió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Era Dios que le estaba anunciando al mundo allí que Jesús era su Hijo amado, nuestro Salvador, el Mesías, el Maestro, que vino a ser nuestro Salvador. Porque como lo dice la palabra, nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Porque si creemos en el Hijo, creemos en el Padre. Porque nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios,
que vino a la tierra hecho hombre y que fue derramado sobre él el Espíritu Santo de Dios, hizo todos esos milagros que todos pudieron ver y que están en las Escrituras. Pero no solamente eso, sino que él pudo vencer a la muerte en la cruz. Fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos, mostrando ahí Dios todo su poder. Pero Jesús, después de haber resucitado de entre los muertos, habiéndose presentado a sus discípulos, les hizo ver de que él iba a partir de este mundo terrenal al reino de los cielos para estar a la diestra de su Dios, del Dios Padre Todopoderoso. Pero que él rogaría a su Padre para que nos enviara a su Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en Juan, en el capítulo 14, en los versículos 15 y 17, nos dice, y está titulado así ese capítulo, la promesa del Espíritu Santo. Dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús lo dijo, que él le pediría a su Padre que nos mandara ese Consolador, que era el Espíritu Santo, para que nos acompañara para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto se lo estaba diciendo Jesús a sus discípulos, a los apóstoles, quienes recibieron posteriormente el Espíritu Santo de Dios, lo que le permitió a ellos hacer obras sobrenaturales en el nombre de Cristo, en Jesús. En el nombre de Jesús, esos apóstoles sanaron personas. Esos apóstoles sacaron espíritus inmundos. Esos apóstoles hicieron caminar al cojo, milagros como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, porque Él le había dado a ellos, ¿verdad? A través de su Padre, por supuesto, los dones del Espíritu Santo. Y por eso ellos fueron a llevar la palabra y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a otras naciones incluso. Porque esa es la obra. Llevar la palabra, las buenas nuevas de salvación y de vida eterna hasta los confines del mundo. Por eso, hermanos, es importante tener conciencia de la presencia del Espíritu Santo. Y es lo que nos hace un cambio, porque cuando estamos en la carne, cuando no tenemos esa bendición de tener al Espíritu Santo con nosotros en nuestras vidas, pues nuestros pensamientos y las tentaciones pueden venir a nosotros a través de la carne. Pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces nos sobreponemos a la carne para estar en comunión con el Espíritu y vencer las tentaciones y el pecado. En Romanos 8, 14, 16 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Dios y Salvador, le damos entrada a nuestra vida, a nuestros corazones, entonces podemos tener el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Porque en ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nosotros reconocemos que existe un Dios grande y poderoso y aceptamos a Cristo como nuestro único Dios y Salvador, entonces en ese momento el Señor nos perdona nuestros pecados y podemos tener nosotros la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque en ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Y cuando dice allí Abba Padre, es cuando exclama, en ese Abba en exclamación, literalmente hablando, es cuando le decimos Padre, Papito, cuando hablamos con papá. Porque tenemos un Padre celestial. No somos huérfanos. Seguramente si tuviste un padre biológico, bien, tener un padre biológico. Pero si no lo tuviste, o no lo conociste, o no estuvo en tu vida, cuando tú tienes a Dios como tu Padre celestial, no eres huérfano. Porque tienes un Padre amado, un Padre que te ama, que es grande y poderoso. Y como hijo de Dios, eres coheredero del reino con nuestro Señor Jesucristo, su Hijo unigénito. Pero ¿qué más amor puede mostrar Dios para nosotros que haber mandado a su Hijo a la tierra a dar su vida a nuestro Señor Jesucristo en la cruz para que fuésemos nosotros perdonados del pecado y que pudiésemos tener la bendición de ser salvos por gracia? Y cuando hablamos de ser salvos, nos referimos a que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Pero lo que muere aquí en la vida es el cuerpo. Pero salvamos nuestra alma, salvamos nosotros a través de nuestra vida espiritual. Llegamos al reino de los cielos para tener salvación y vida eterna. Y eso es maravilloso. Y vas a poder ver, si tienes la oportunidad de aceptar a Cristo en tu corazón, de reconocerlo como Dios y Salvador, vas a tener la oportunidad de ver cambios en tu vida. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios entra en tu vida, en tu corazón, abres las puertas de tu corazón para Dios y aceptas a Jesús como tu Dios, entonces tu vida comienza a dar cambios. Cambios que quizás uno mismo se puede sorprender. Porque tu pensamiento, tus sentimientos, tus actitudes y tus actos, cuando te pones en manos de Cristo Jesús y que seas movido por su Espíritu Santo para que sean agradables para Dios, no es que solamente sorprendan al mundo, sino que te sorprenden a ti mismo. Porque siembras amor en tu vida, paz, gozo, tranquilidad, fe, esperanza. Y no es que no pases momentos difíciles en algún momento. Sí, porque Dios no ha dicho eso, que no vas a pasar ningún tipo de prueba, ni circunstancia, ni momento difícil. Lo que Dios dice es que Él estará contigo,
acompañándote en cada uno de esos momentos con su Espíritu Santo para darte esa mano y poder llevarte adelante. Porque la palabra lo dice, 7 veces cae el justo y Dios lo vuelve a levantar. Entonces, hoy es un día importante, conociendo la presencia del Espíritu Santo, la existencia del Espíritu Santo de Dios, de dar ese paso de convertirte en hijo de Dios, para que puedas tener la presencia de su Espíritu Santo en tu vida, para que te guíe por sendas de bien y de justicia, y para que sea tu protector, y para que tengas salvación y vida eterna. Entonces, todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, que por alguna razón se ha alejado, debemos entender que para que tengamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que estar en comunión con Dios. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que vivir en oración, que tenemos que andar por sendas de bien y de justicia, que debemos arrepentirnos si se nos presenta alguna tentación de pecado y mantenernos firmes, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo sus mandamientos. Entonces, es un llamado para todo aquel que conoce a nuestro Señor Jesucristo, para que también lleve la palabra, para que le hable de Dios al prójimo, a las otras personas que desconocen de su presencia. Y tú que escuchas esta palabra al día de hoy, te invito a que des ese paso importante en tu vida, para que des un cambio a tu vida, para que le des entrada a tu vida a ese Padre Celestial a través de su vida, su Espíritu Santo, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como tu Dios y Salvador. Y para ello te invito a que hagas esta oración conmigo. Repitas esta oración. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz para mi salvación. Y te pido, Señor, que perdones todos mis pecados, los que sé, los que no sé. Límpiame con tu sangre, Señor. Y tómame de la mano para que me lleves por caminos de bien y de justicia. Y algún día poder verte a tu rostro y vivir contigo esa vida eterna en el reino de los cielos. Amén. Si tú has hecho esta oración el día de hoy, eres un nuevo hijo de Dios. Y hay fiesta en los cielos hoy. Los ángeles tienen fiesta. Yo te invito que continúes aprendiendo de la palabra de nuestro Señor. Y para ello te invito a que puedas asistir a alguna iglesia, que puedas leer la Biblia. Y también te invito a que puedas seguirme en este canal, a este humilde servidor, Yamir Quiroz. Vas a buscarlo allí en YouTube, Yamir Quiroz, y te suscribes y entras y ves todos los mensajes que tenemos allí para todos aquellos que quieran escuchar de la palabra del Señor, para conocer un poco más de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo, de su presencia. Te invito entonces que puedas hacerlo. Y hoy pido a Dios que te dé sus bendiciones en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Y que pases un bello día. Bendiciones.